Muy buenos días. Es un gran gusto poder saludarlos, darle la bienvenida a esta transmisión desde San José, Costa Rica. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Sin lugar a dudas, es increíble poder tener un domingo, el último domingo del mes de julio. Y estamos terminando el mes y te doy gracias por todas las veces que te has conectado, por todas las veces que has estado aprendiendo de la palabra de Dios. Y hoy estamos
todavía no terminamos sobre el libro de Efesios, continuamos. Sé que ya vimos todos los capítulos del libro de Efesios en las predicaciones de todo este mes, pero ahora continuamos con dos últimas clases, con temas que sobresalen o dos temas que quise tocar basado en el libro de Efesios. Así que hoy vamos a tener un tema muy interesante y pido toda tu atención, que puedas estar ahí atento a aprender y para que podamos enamorarnos de Dios. Hoy es una clase donde vamos a poder enamorarnos de Dios. Recordamos lo que hemos visto en las clases anteriores, que la iglesia es un cuerpo. Todo esto es basado en cada uno de los capítulos del libro de Efesios, que es un templo, que es un misterio, es una nueva vida, es una esposa. Y hoy, bueno, también terminamos en el capítulo 6 que la iglesia es un soldado. Espero que hayas aprendido de cada uno de estos temas que vimos, de cada uno de estos mensajes que hayas aprendido para transformación de tu corazón y para poder ver a Dios de una manera diferente, pero también la iglesia de una manera totalmente diferente. Hoy vamos a enfocarnos en este tema que se llama el carácter de Dios en Efesios. Lo que estamos viendo es el carácter de Dios en el libro de Efesios. Hay muchas cualidades del carácter de Dios, pero en el libro de Efesios hay algunas que podemos distinguir. Entonces las vamos a estar viendo. Pero antes te invito a que me acompañes a una oración. Bendito Señor, gracias por que en este momento mis hermanos están escuchando tu palabra a través de esta transmisión. Te agradezco por cada persona en diferentes partes, especialmente aquí en Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo, Señor. Gracias por las personas que se conectan acá, pero sabemos que hay personas en otros países también conectándose y aprendiendo, siendo transformados por tu palabra. Te oro por cada uno de ellos, te oro por cada persona que está, Señor, conectado a esta transmisión, a este mensaje. Ruego que dé sobreabundante salud, ruego que dé sobreabundante sanación si alguien está enfermo, Padre. También, Señor, oro por todas las personas que están con un dolor en el corazón por la pérdida de seres queridos. Tú puedes llegar a la par de ellos, Señor. Yo sé que estás ahí consolándolos, Señor, sosteniéndolos. Ruego, Padre, que en este tiempo, Señor, las personas no se pregunten por qué permites esto, sino se pregunten qué es lo que quieres trabajar en cada una de nuestras vidas, a través de las circunstancias que están pasando. Señor, gracias por este momento, glorifico tu nombre, te exalto, eres nuestro Padre todopoderoso. Gracias por estar en nuestras vidas. Permítenos ser hijos obedientes, permítenos ser un pueblo, Señor, lleno de gratitud. Permítenos, Señor, responder a todo ese inmenso amor que nos tienes y que le tienes a la humanidad. En el nombre de Jesús, amén. Como te decía, estamos comenzando hoy con el tema el carácter de Jesús, el carácter de Dios, perdón. ¿Qué es carácter? Dice que es conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distingue de los demás. Nosotros somos personas únicas. Tú tienes cualidades en tu carácter que te hacen ser único y diferente de los demás. Aún dos hermanos nacidos en la misma familia, del mismo padre y madre, son diferentes porque sus cualidades son diferentes. Su carácter, hay tantas cualidades. La Biblia está llena para mostrarnos cualidades del carácter de las personas. Es increíble que nuestro carácter es un carácter incompleto. Nosotros podemos decir que hay cualidades en nuestras vidas, pero hay cualidades en nuestras vidas que hacen daño a los demás. El único carácter perfecto es el de Dios y obviamente de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Así que vamos a ver algunas características del carácter de Dios para enamorarnos más del Padre que tenemos, el Padre perfecto, el Padre que está en nuestras vidas. Y aquí hablando del carácter de Dios, te decía que a lo largo de la Biblia
nosotros podemos aprender acerca de las cualidades de Dios, el carácter de Dios. La Biblia nos da a conocer. Yo quiero decirte que nos hace falta tanto que aprender a conocer a Dios. Somos tan pequeñitos. A veces las personas creen que conocen mucho de Dios y te digo, a unos estudiosos más profundos, lo que llegan a conocer de Dios es pequeñito. Y hay tanta gente que vive en ignorancia, gente que nunca ha leído la Biblia, gente que solo escucha los comentarios acerca de Dios, de la iglesia, de los cristianos, solo escucha comentarios y nunca ha leído la Biblia. Es más, a veces no tienen el corazón para poder leer la Biblia con humildad y que se les revele lo que Dios es en la palabra de Dios. Así que vamos a ver varias cosas, comenzando con una cualidad y el carácter de Dios, y la Biblia nos enseña en Efesios que Dios es accesible. Vamos a ver otras escrituras también en la Biblia, aparte del libro de Efesios, en cada una de las cualidades, para poder ver que también se reafirma esa cualidad de que Dios es accesible. Dice acá, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Ponga atención a esta escritura porque el lugar santísimo era esa parte del templo donde no podía entrar cualquier persona. Y ahora nosotros podemos entrar a ese lugar donde Dios habita, las oraciones, pero ponga atención aquí a todas las escrituras que vamos a estar viendo y aparece la figura de Jesucristo como el que abrió esa puerta para ser accesible a Dios. Tengo en mente en el Antiguo Testamento, con las cosas sagradas de Dios, cuando alguien que no tenía o no debía tocar las cosas sagradas moría irremediablemente. El arca de la alianza, las cosas que el pueblo de Israel transportaba, cosas sagradas de Dios, cuando alguien tocaba y no eran los sacerdotes escogidos, no eran las personas que tenían que mover y tenían que cumplir con ciertas cosas para no ofender la presencia y la gloria de Dios, y algunos murieron irremediablemente. Y el libro de Efesios nos dice en el capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo Jesús. Aquí ya comenzamos con el libro de Efesios y nos está diciendo que Jesucristo nos ha acercado a Dios. Dice aquí otro versículo, el capítulo 2, versículo 18, pues por medio de él tenemos acceso al Padre, por un mismo espíritu. Nuevamente dice que tenemos acceso al Padre. Dios es accesible en su carácter, y dice esta otra escritura en el capítulo 3, versículo 12, en él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Mira, aquí vamos a aprender varias cosas. En una de las cosas que vamos a aprender es que quien ha estado interesado en acercarnos a él es Dios mismo. Dios, él es el que envió a Jesucristo para que nosotros podamos acercarnos a Él. Por ejemplo, hay personas hoy de gobierno a los cuales casi nadie tiene acceso a ellos, ¿verdad? Hay que hacer cita, pero un familiar, inclusive en época de pandemia, ni siquiera un familiar puede acercarse a los gobernantes, pero tal vez un hijo que vive en la casa se acerca a un gobernante, personas tal vez de fama, los hijos se acercan, y imagínate Dios. Si así somos los seres humanos, a veces nos sentimos que no todos pueden acercarse a ciertas personas. Ahora imagínate Dios siendo el creador de todo. Sin embargo, Él está interesado en que nosotros nos acerquemos porque Él es nuestro Padre, hablando de quienes somos nacidos de nuevo. Y lo que nos dice es que Dios es accesible, nos muestra a un Dios accesible. Hace muchos años, ¿verdad? Muchos años, quizás siglo pasado o el antepasado, habían algunos pueblos donde a los gobernantes ni siquiera se les podía ver a la cara. Cuando el gobernante pasaba, la gente miraba hacia el suelo, inclusive con los emperadores japoneses, la gente nos veía, y algunos gobernantes eran considerados casi deidades. Entonces, imagínate, ahora Dios, Él es accesible, Él nos da la oportunidad de estar cercanos a Él.
tanto así que su espíritu se mueve en medio de nosotros, su espíritu está con nosotros, oramos a cualquier hora, a veces somos tan arrogantes de orar sin humildad, orar tal vez sentados, acostados, pero Dios es accesible como un increíble Padre. Y otra de las cualidades del carácter de Dios es que es un Dios glorioso. El Salmo 8.1 dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y aquí vemos al rey David, imagínate hablándole a Dios. Yo no sé si alguna vez has visto una noche así donde no hay tanta luz artificial, luz eléctrica, y ves el cielo y ves las estrellas. Y puedes imaginarte un lugar viendo las estrellas y realmente nos admiramos de lo que vemos. A lo largo de la historia mucha gente solo veía eso, solo veía luces en el cielo, al ver el sol solo se veía de lejos, la luna, y ahora con todo lo que hemos visto de los avances nos damos cuenta de cómo hay algunos detalles que nos pueden asombrar. Dice el capítulo de Efesios 1:12, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Entonces, la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? Es lo grande que Dios es lo inmenso, es lo importante, el verdadero VIP. Hay muchas personas que creen que son VIP y se llaman así, soy VIP, gente muy importante, very important people, y así se dice, es un término que se maneja en inglés y en español también. Entonces, aunque son siglas en inglés, gente muy importante. Dios no nos anda diciendo todo el tiempo, pero Dios es el más importante de todos. Él creó todo lo que existe. Él es más grande que nosotros. Nosotros somos como hormigas, de las más chiquititas. No sé si has visto unas hormiguitas que ni se ven. Así somos nosotros. Imagínate nosotros tan grandes y una hormiguita que no sabemos dónde se mete, dónde va. Nosotros somos más pequeños que eso delante de la presencia de Dios, delante de la creación de Dios. Y sin embargo Dios nos ve. Vamos a imaginar a Dios en su inmensidad y lo único que nosotros logramos conocer de Dios. Permíteme un momento que estaba tratando de poner un video para que lo vieras y no estoy pudiendo poner el video. Vamos a revisar los detalles y continuaremos con el mensaje de este día. Lamento mucho el contratiempo. Tenía un video en donde se mostraba el tamaño de la Tierra comparado con todos los planetas y algunas estrellas. Hay unas estrellas tan gigantescas que el mismo Sol se ve insignificante, se ve menos que esa hormiguita que te decía. Así es como se ve el Sol comparado con esas grandes estrellas que existen. Así que vamos a continuar tratando de ver cómo resolvemos esta situación técnica que tuvimos acá. Y lamento mucho que se haya dado. Voy a tratar de continuar hablando de las cualidades de Dios. Lo que te estaba diciendo es que Dios es tan inmenso, es tan grande, sus cualidades son tan impresionantes que Él lo creó todo y la Biblia nos habla que nosotros debemos de poder alabar a Dios, de darle la gloria a Dios en todo. Entonces,
Ahora mismo estoy tratando de ver cómo resolvemos esta situación que se nos presentó con la transmisión. Te ruego de tu paciencia un momentito para poder continuar con el mensaje. Cuando tratamos de poner un video en este programa, a veces nos da esos inconvenientes. Nos da los inconvenientes que no nos permiten hacerlo y bloquea el programa con el que transmitimos. Lo siento mucho. Cualquier detalle nos, nos interrumpe la transmisión. Bueno, yo creo que ahí estamos ya regresando. Un momento, por favor, que... Ok, ahí estamos. Por favor, confírmenme si están por ahí todavía. Vamos a ver si estamos interactuando. Si están por ahí todavía. Gracias por su paciencia. Bueno, creo que no voy a poder continuar presentándoles las escrituras. Así que si tienes una Biblia a la mano, te pido que puedas ir a ella para poder continuar con nuestro mensaje. Entonces estamos hablando de que tenemos un Dios glorioso, un Dios que es el creador del cielo y la tierra, es un Dios inmenso. Y la Biblia nos habla de la gloria de Dios en diferentes pasajes. La Biblia está llena de esas cualidades de Dios en donde nos manifiesta sobre su gloria. Y algo que es un llamado de Dios para su pueblo es que nosotros debemos de darle gloria. Debemos de darle gloria, debemos de exaltar su nombre. Fuimos creados para eso, para reconocer que Dios merece toda la importancia en la creación, porque Él fue el que creó todo lo que existe. Así que en ese sentido, estamos siguiendo con esta transmisión de darle a Dios el primer lugar. Hay personas que se dan la importancia a ellos mismos, se dan la importancia a sus personalidades y esas son las cosas que en realidad el ser humano debe de comprender, que el único que merece todo el lugar de importancia es Dios. Y en base a esto, nosotros aprendemos en la Biblia el poder, cómo alabar a Dios, cómo agradar a Dios, cómo ser esa creación que reconoce su gloria. Quiero decirte que estas son cualidades impresionantes de Dios que están aquí en el libro de Efesios. Y otra siguiente cualidad que tengo aquí en el libro de Efesios es que Dios es misericordioso. Si tienes tu Biblia a la mano, puedes leer
Segunda de Crónicas 39, si no yo lo voy a leer por acá. Y dice, si se vuelven al Señor sus hermanos y sus hijos, serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra a un Dios misericordioso. Recordando lo que decía el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo del 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Dice que por misericordia, que Dios es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es estar en el sufrimiento de las demás personas. Eso es misericordia. Aquí hay dos cosas que rescato de estas escrituras como la cualidad de Dios, que es misericordioso. Y tener misericordia es sentir lo que los demás sienten. Sentir lo que los demás sienten, poder el sufrimiento que ahora está viviendo la humanidad, experimentarlo. Eso es lo que hace Dios. Dios siente el sufrimiento de las personas, el sufrimiento de que las personas no son salvas, el sufrimiento que las personas se hacen daño a sí mismos por una vida pecaminosa. Ese es el sufrimiento que Dios siente, y eso es tener misericordia. Todo lo que Dios hace es para que la gente no sufra, para que la gente pueda superar esos momentos difíciles. Y eso es lo que nos muestra la Biblia acá. Y la salvación es resultado de esa misericordia de Dios. Puedes imaginarte, envió a su propio hijo para poder darnos la oportunidad de tener una experiencia eterna diferente. Es lo que uno siente cuando ve a un niño en la calle, cuando ve a un adulto sufriendo, cuando se ve a alguien que no tiene comida. Es lo que uno siente, pero es lo que siente Dios, la compasión y la misericordia de Dios. Entonces, esa es otra característica de Dios. Pero también otra cosa que está en otra cualidad de Dios en el libro de Efesios es que es poderoso. Una de las características de Dios es su poder. Dice el Salmo 147, versículo 5. Excelso es nuestro Dios, nuestro Señor, y grande su poder. Su entendimiento es infinito. Puedes darte cuenta de lo que la Biblia nos está diciendo. El salmista está diciendo que grande es su poder. Nosotros ni siquiera entendemos la magnitud del poder de Dios, ese poder para crear todo. Recuerdo milagros que han ocurrido en la Biblia, y algunas personas piensan, no, eso es fantasía, son inventos. Dios tiene poder de crear cosas. Nuestro Señor Jesucristo hizo milagros aquí en la tierra, y milagros que la gente no logra entender. En el Antiguo Testamento hay milagros, hay actos asombrosos que la gente lo toma como, hay fantasías. Dios tiene ese poder. Dios tiene ese poder de hacer temblar la tierra. Ese es el poder. Dios tiene el poder de destruir la tierra en ese instante. Ese es el poder de Dios. Y cómo Dios no va a darle sanación a una persona, cómo Dios no va a hacer cosas que para algunas personas parecen fábulas, y no es así. Dice Efesios 1:19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza gloriosa y eficaz. Nuevamente dice que es incomparable la grandeza de su poder. La Biblia lo afirma en Efesios 3, versículo 7, dice, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Un momento, por favor. Nada más ya con esto, por favor. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia. Me dio conforme a su poder eficaz. Dice el capítulo 3, versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Aquí hay dos cosas que nos está mostrando esta escritura, pero vamos a continuar en Efesios 6:10. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Dice aquí que su poder no tiene límites. Dos cosas que vamos a resaltar. Su poder no tiene límites y su poder actúa en nosotros.
El poder de Dios no tiene límites, es gigantesco, es inmenso, es grande. Dios tiene el poder de detener la pandemia en este instante. Pero hay cosas que Dios deja que sigan su curso. Hay cosas, el hombre no es eterno, el ser humano no es inmortal, no es eterno espiritualmente, pero aquí en la tierra un día vamos a dejar este cuerpo que tenemos y Dios tiene el poder de detener cualquier cosa en este instante, así como debemos de tener fe de que Dios nos va a librar de la pandemia, pero también tenemos que ser sabios. Algo que dice que su poder actúa en nosotros. Nosotros vemos en la iglesia milagros, vemos en la iglesia transformación y ese poder actúa en la iglesia. Oremos con fe para ver cómo Dios realmente actúa a través de la congregación. Espero que estás recibiendo este mensaje. Mira, así somos nosotros, una situación técnica, algo que no funciona, así somos nosotros, pero Dios tiene poder. Aún podría haber desánimo por todo esto, pero yo te digo, aún en medio de todo esto, Dios está trabajando para quien continúa conectado a esta transmisión. Así de grande es su poder. Podemos preparar una prédica de 8 horas o un mensaje de 5 minutos. El poder de Dios va ahí. Otra de las cosas de la cualidad del carácter de Dios es que cumple sus promesas. Números, el libro de Números en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, dice en el capítulo 23, verso 19, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Mira, Efesios 1:13 dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Dice, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el mensaje es el evangelio que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Efesios 2:12 dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ajenos a los pactos de la promesa. Aquí había promesas de Dios. Capítulo 3, versículo 6. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Volvemos a ver aquí, dice que participantes de la promesa. Ahora hay una promesa para toda la humanidad. Y algo que vemos, dos cosas, que Dios cumple y que somos herederos. Dios cumple las bendiciones, pero también cumple un día. Va a haber un juicio y Dios va a cumplir. Si no, se negaría a sí mismo. Es una cualidad de su carácter. Así como ha prometido vida eterna, ha prometido bendiciones, también ha prometido justicia para quienes no hicieron lo correcto y no se humillaron ante él. Así que Dios va a cumplir sus promesas, pero dice que la iglesia somos herederos de sus promesas y lo vemos y lo estudiamos con el libro de Efesios, que ahora nosotros somos participantes del pueblo de Dios. También la Biblia nos enseña que otra cualidad es que Él es reconciliador. Él trae paz. Y dice 2 Corintios 5:18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que nos reconcilió con Él mismo. Efesios 2:14 dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Efesios 2:17 dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Dos cosas importantes, Dios reconcilia, Él busca reconciliar, busca tener paz y también derriba muros. Hay personas que una cosa pequeña los hace odiar, una cosa pequeña los hace separarse. Quiero decirte, Dios no es así. Aún con todo lo que nosotros somos y hacemos, ya hubiéramos sido fulminados. No, ninguno de nosotros tiene lo suficiente para decirle a Dios, hey, yo puedo estar cercano a ti. Dios derribó esos muros que habían en contra de su presencia, nuestra cercanía con Él. Y de la misma manera nos enseña que debemos ir derribando muros nosotros también con las personas que en algún momento nos hemos separado.
Dice Marcos 12, 29 y 30, hablando ahora de Dios es uno. Aquí no hay muchos comentarios ni mucha interpretación. Dice el versículo 29 de Marcos 12, el más importante es, y aquí está hablando acerca del mandamiento más importante, y en su respuesta Jesús dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esto es impresionante lo que dice la NBI. Contestó Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas. Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces aquí no quise desarrollar tantos puntos, sino solamente reconocer que Dios es uno, que Él es el único Dios verdadero. Todas las demás adoraciones que las personas hacen, quiero decirte que no se pueden comparar con Dios. Y cuando hablamos de la Trinidad es como un concepto que no aparece en la Biblia como tal, como Trinidad, sino la figura nosotros la conocemos y la interpretamos en la esencia de Dios a través de verlo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero en efecto es solamente uno, que funciona en esa unidad, y Jesucristo lo dijo. Dios es solamente uno. Aquí no hay mucho que decir. Solamente entender que Dios es uno y no hay nadie comparado a Él. También Dios es sabio, dice Salmo 147, versículo 5. Excelso es nuestro Señor y grande su poder, su entendimiento es infinito. El entendimiento de Dios es infinito. Dice Efesios 1:8 que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Dice Efesios 3:10, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Nos damos cuenta aquí que la sabiduría de Dios es infinita, es incomparable, y que esa sabiduría hoy está en nosotros, en el pueblo de Dios. La Biblia nos enseña lo elemental para poder tener fe y poder tener una nueva vida en Cristo, pero no es todo lo que significa la esencia de Dios. Eso solo es una parte pequeñita. Y es inmensa su sabiduría. La Biblia es un libro adelantado en el tiempo. Hay cosas que la Biblia en la historia se ha adelantado y ha dicho, la Biblia ya dice cómo va a terminar la humanidad. Si ya predice en Apocalipsis cómo va a terminar. Y a lo largo de la Biblia hay eventos que se venían diciendo y se cumplieron. La destrucción del templo, Jesucristo lo dijo, se llevó a cabo. Tantas cosas que Dios les dijo al pueblo de Israel, mira, estas cosas van a pasar, y ocurrieron. Y el pueblo de Dios tenemos la dicha de tener su sabiduría. Y otra característica que en algún momento, te digo, causa confusión para entenderla, es que Dios se enoja o se aira. Y esto, Ezequiel 7:8 dice, ya estoy por descargar sobre ti mi furor, desahogaré mi enojo contra ti, te juzgaré según tu conducta, te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. Dios hablándole al pueblo de Israel. Y dice aquí Efesios 5:6, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Y la Biblia nos muestra, cuando Jesucristo entró en el templo, echó a los vendedores, sintió esa parte, pero algo que no podemos entender. Mira, dice la gente, pero entonces Dios no es santo porque se enoja. Recordemos lo que dice en Efesios 4, Jesucristo a través del apóstol Pablo decía, si se enojan, no pequen. O sea, el enojo es una característica o una cualidad que tenemos los seres humanos. El enojo nos sirve para reaccionar y para sobrevivir muchas veces al ataque de una fiera, defendernos de algo. Hay algo por lo cual Dios lo puso en nuestras vidas, pero tenemos que tener cuidado de que esto no nos lleve a pecar. Entonces alguien va a decir, no, entonces Dios sí peca porque enoja. No, quiero decirte que esta es parte de la esencia de Dios. ¿Y cómo lo podemos entender? Cuando Dios ha puesto aquí en la Biblia que va a castigar, que va a hacer justicia, es porque es parte de su esencia. Cuando algo rompe la esencia del carácter de Dios, se manifiesta y se aplica lo que Dios ha dicho. Es esa parte, si Dios es un juez, sería un juez injusto si Él no llevara a cabo su justicia con el malvado. Hay muchas personas que aquí en la tierra
fueron asesinos, ladrones, hicieron mucho daño, vivieron hasta incluso larga vida. Y luego murieron, y aquí mucha gente dice, nunca pagó lo que robó, le robó a mucha gente, dejó a gente en la calle. Un día se va a parar delante de Dios y el juez justo va a aplicar con todo furor la justicia que esa persona merece. Eso es lo que quiero decirte, es parte de la esencia de Dios. Dios es santo y recordemos que en la Biblia Dios ha dicho muchas veces el hecho de Él aplicar su justicia, y es parte de su esencia. Nosotros tenemos esa cualidad. Yo no trato de pensar en las personas y difícilmente encuentro a alguien que me pueda decir, no, yo nunca me enojo, yo nunca me he enojado en la vida. Yo creo que sería mentiroso, porque es parte del carácter de todos los seres humanos. En algún momento nos sirve para cosas y cuidarlos del peligro. En conclusión, Dios tiene cualidades en su carácter. Efesios solo vimos unas cuantas, así que hay muchas más en la Biblia. Lee la Biblia y cuando veas el carácter de Dios vas a poder aprender. Las cualidades, te digo, las vemos en la Biblia. Las cualidades que hoy vimos es que Dios es accesible, que es glorioso, misericordioso, poderoso. Él cumple sus promesas, Él es reconciliador, Él es solamente uno, es sabio, y en su carácter también experimenta el enojo, solo que un enojo que no lleva pecado. Gracias por haber escuchado este mensaje. Deseo que aprendas de las cualidades de Dios. Yo necesito aprender de Dios, necesito ser transformado, necesito cambiar y necesito ver esas cualidades. El carácter perfecto que vimos aquí en la tierra, el único que ha tenido el carácter perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Lo llenó todo para entendernos y ayudarnos a todos. Que Dios te bendiga. Feliz día y gracias por haberte conectado.